Buenas tardes. Lo que vamos a hacer hoy es editar este rostro. Obviamente ya está editado, como se pueden dar cuenta. Se le hizo la separación de frecuencia. Tiene todos los chiches que generalmente se le hacen a este tipo de fotografías. Lo que vamos a hacer es una gradación de color. Vamos a mejorar la gradación y lo vamos a hacer con cámara RAW y con las curvas de cámara RAW. Vamos a ver la diferencia entre esta imagen y el resultado final. Lo que primero hacemos es duplicar esta capa, control más J, y esta capa la voy a convertir en un objeto inteligente porque necesito guardar la información. Listo, ahora sí. Me voy a filtro, filtro cámara RAW, me voy a ir a las curvas, voy a agregar un punto en la curva en la parte inferior, el punto de abajo lo estiro muy poco hacia la derecha para generar un contraste en la imagen. Divido la pantalla para ver el antes y el después. Ahí ustedes ven, este es el antes, este es el después. Con este punto lo que hicimos es darle contraste. Yo le quiero quitar un poco de rojo a esto. Vamos a ver, vamos a probar con el amarillo, con el azul primero. Vamos a darle un poco de amarillo para ver cómo queda. Acá ustedes elijan. Mucha gente trabaja sobre el rojo o el verde también. Es absolutamente normal y está bien. Pero si ustedes se dan cuenta, la imagen trabaja acá básicamente sobre dos tonos. Los azules, que son los fríos, y los amarillos, que son los cálidos. Entonces, lo que ustedes tienen que definir es qué quieren con su imagen. ¿Qué aspecto, qué look quieren conseguir? ¿Quieren que la imagen dé un look frío? Azul. ¿Quieren que dé cálido? Amarillo. Entonces, acá vamos a ir viendo. ¿Creen que esto está bien? Jueguen de a poco con esta curva hasta encontrar el punto donde ustedes crean que es lo que necesitan para su fotografía. Me gusta acá a mí, en este punto. Ya estoy conforme con eso. Puedo ir probando con los otros tonos. En este caso no voy a probar porque con el amarillo estoy conforme. Ahí. Este es el tono que me gusta. Una vez que les vuelvo a repetir, pueden tocar los otros canales e ir probando para ver cuál es el efecto que consiguen. En este caso yo no lo voy a hacer porque estoy conforme con esto. Cierro la curva y me voy a la gradación de color. Acá en los medios tonos voy a darle sombra y volumen al rostro. Vean la diferencia. Empieza a tomar sombra en los contornos, en los bordes, lo que le da mucho más volumen al rostro en general. Vamos con las sombras. No voy a exagerar. Y las altas luces. Fíjense la gran diferencia que hay con 3 toques que hicimos. Esto es una pavada. Así comenzamos, así estamos. Una vez que están conformes, le dan OK. Y ahí tienen una gradación de color. Por supuesto, esto hay que guardarlo porque es oro líquido, diría alguien. Es sumamente útil. Así que lo que voy a hacer es guardar este ajuste. Guardar. Esto es gradient. Vamos a dejar así, con ese nombre. Y vamos a pasar a otra imagen. Acá hicimos el gradiente de esta.
Ahí está. Ahora vamos a pasar a esta. Vamos, control más J. Vuelvo a convertir esto en un objeto inteligente. Y voy a cargar el ajuste que hice hoy. Que hice hace un ratito. Filtro. Filtro de cámara RAW. Cargar herramienta. Ajuste. Gradient. Ahí está. Bueno, vamos a hacer el antes y el después. Esto es lo que hicimos recién. Y acá ustedes pueden aplicarlo así o jugar. Y este es el grave problema que hay cuando uno compra un preset de los miles que hay a la venta. Interpretan que colocando el preset y haciéndolo correr, la imagen va a quedar absolutamente perfecta. En algunos casos es así, en otros no. En otros casos ustedes tienen que entrar y desmenuzar el preset para lograr el efecto. Esto vamos a desmenuzarlo un poco con esta fotografía, a ver qué le podemos hacer, qué más le podemos hacer. Acá tenemos la fotografía original y esta con el ajuste, con el preset que hicimos hace unos minutos. Sin embargo, lo podemos modificar. Vamos a ir a las curvas. Vamos a ir con el verde. A ver acá qué le podemos agregar. No me convence. Acá tampoco. Y acá, esta es la curva que habíamos hecho hoy. Vamos a ir viendo. Ahí hay una diferencia que no es tan marcada. Acá la piel está mucho más roja, rosadita. Acá tiene detalles de amarillo y naranja que me gustan más que esta. Cierro la curva. Me voy a la gradación de color. Y ahí me voy fijando con los medios tonos, las sombras, las altas luces, a dónde quiero llegar. La diferencia entre esta imagen y esta es bastante sutil, no es tan pronunciada y sirve para hacer cambios que no sean tan drásticos. Ahí le doy OK y ahí ustedes tienen el antes y el después con el mismo preset que habíamos hecho anteriormente, solo modificando un poquitito los valores. Ahí está. Bueno, esta es una de las tantas formas que hay para hacer corrección de color de piel con los degradados. Espero que esto les sirva y bueno, seguiremos adelante con todo esto de la edición. Muchas gracias.